¿Qué tal amigos? Les doy una cordial bienvenida a este su programa, Oxímoron. Creció en una atmósfera artística, generando un estilo inconfundible. Visitaremos al pintor Fabricio Lara. Presento María Romero, que es una de las galerías más importantes del país, una serie de acrílicos sobre tela, son más que alrededor de 50 obras, entre las cuales presento obras de diferente formato, con temática diversa. La temática que abordo por general es antropomorfa y zoomorfa. En cuanto a la forma en sí de la obra, no al tema, sino al contenido, ¿no? Más que todo a la parte de la composición, ¿no? La forma general de la obra. Abordo temas diversos, ¿no? Con colores y saturados, con colores quebrados. A esta saturación voy agregándole poco a poco colores de diverso tono. El trabajo principal reside en el dibujo. Este dibujo, que en primera instancia lo realizo en un fondo negro, voy conjuncionando con formas abstractas, las cuales me permiten una composición más que todo libre, ¿no? Y esta composición es el motivo principal de mi obra. Esta composición, que está en primera instancia en valores y en colores quebrados, voy adicionando poco a poco el color, y esta composición es la que rige o la que manda en el rumbo final de la obra. A esta composición abstracta voy poco a poco adicionando las figuras. Esta figuración en todo caso se subordina a la composición general del trabajo. En un principio tenía miedo hasta estudiar artes, ¿no? Porque mi familia, Gustavo, mi padre, Raúl, mi tío, ellos muy famosos en Bolivia, además 4 tíos más en Argentina, todos muy reconocidos allá, en Buenos Aires, Argentina, aquí en Bolivia, los que ya nombré. Y para mí era muy difícil poder encarar un campo en el cual uno tiene que ser original. No es lo mismo que en arquitectura, pueden haber 10, 20 arquitectos en una familia, o ingenieros, y eso no importa mucho porque todos no van a ser diseñadores. Un día decidí, abocarme a lo que llevo en la sangre, ¿no? Traté de estudiar otras cosas, pero no pude, ¿no? Traté de evitar lo que ya tenía en la sangre, pero es un camino que en un principio estaba muy marcado por el sello de Gustavo, de mi padre, ¿no? Y también de Raúl, pero más que todo de Gustavo. Poco a poco fui sumergiéndome en las culturas ancestrales, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica y de todas las latitudes del mundo. Estas culturas ancestrales tienen mucha riqueza, no solo en cuanto a forma, sino que también a color, a valor más que todo. Y me gustó mucho cómo ellos trabajan sus expresiones con poco material, con paletas bajas, ¿no? Con pocos elementos logran obras maravillosas de arte. Y es ahí que fue el punto de separación de la influencia que tuve de Gustavo y de Raúl, ¿no? Así que a partir de ahí yo empecé a estudiar lo que es el valor en el color. Yo creo que un gran artista o un gran colorista es aquel que sabe dominar sutilmente el valor.
Colorista no es aquel que pone mucho color en un cuadro, ¿no? Por lo general, los que ponen mucho color en una obra no son coloristas, no son buenos coloristas, ¿no? Porque se les sale de control. Entonces, en un principio, estudiar la grisalla, para mí los colores quebrados, fue la base de todo mi trabajo. A ese trabajo, a esa base con la cual comienzo cada obra, poco a poco voy aumentando el color hasta llegar al punto de saturación, pero es una saturación que se muestra de manera controlada, ¿no? He obtenido primeros premios en fotografía, en cerámica, en pintura mural, en dibujo, en escultura, ¿no? En pintura tradicional también. Así que en todos los campos que he explorado, gracias a Dios me ha ido muy bien. En los últimos tiempos he estado incidiendo más que todo en la pintura mural, pero a nivel ya de nacional, hablando de los premios en sí, he podido lograr el gran premio aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. También una mención de honor a una Bienal Internacional de Cuenca. Y a nivel internacional también un par de logros que, si bien no son premios, pero sí son reconocimientos importantes, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, fui escogido entre otros 2 artistas para representar a Bolivia por una galería del Principado de Liechtenstein hace mucho tiempo. Y bueno, para mí fue un gran premio, ¿no? Sí, porque se escogía entre todos los artistas del país. Y lo último fue hace unos 5 años más o menos, que me escogieron para encabezar el catálogo internacional de la Feria Internacional de Arte Américas que se lleva a cabo en Miami. Para mí fue un gran premio porque en esta feria participan figuras importantes del arte mundial, ¿no? Están el último de los surrealistas, Roberto Mata, está Rufino Tamayo, está Botero, y son más de 300 artistas de todo el continente. Entonces, cada año los curadores de esta feria escogen a un artista entre todos para ver quién va a encabezar el catálogo, ¿no? Porque yo creo que todo el tiempo uno aprende, todo el tiempo uno está en constante investigación, ¿no? Al margen de estas obras también tengo otras obras similares o que van por la misma línea conductora, pero que son investigaciones que uno va realizando todo el tiempo constantemente, muchas abstractas, muchas más que todo de textura, otras de valor, y lo que busco es poder deleitarme, ¿no? Por poder hacer lo que sueño en cuanto a color, ¿no? Y también tengo, como todo artista, muchos proyectos, ¿no? No solo en pintura, sino también en escultura, en cerámica, pero a veces, como decían algunos grandes artistas, uno, a medida que va pasando el tiempo, se va dando cuenta de que el tiempo no alcanza, ¿no? La música es así, remedio de males, inagotable fuente de vida. Nos encontramos en el Conservatorio Nacional de Música. A continuación conoceremos a una gran artista, Sachiko Sakuma. Bueno, yo toco piano, toco clavecín y también órgano. Y casi siempre he estado tocando música barroca, ¿no? Desde que he tenido la oportunidad de hacer de esto como una profesión. He formado parte del ensamble Ars Nova, hemos sacado un disco que se llama Cantos Quechuas. Ha sido un trabajo muy lindo porque se fusionaban los cantos quechuas con la estética barroca europea. Toco el órgano en la iglesia luterana y en la iglesia de Obrajes, regularmente en los servicios o dando conciertos también. Y bueno, quizás uno de los trabajos más interesantes que me ha gustado mucho ha sido el barroco gualaicho, que lo hemos hecho con Álvaro Montenegro y Samuel Nogales, donde hemos visto que también la música europea tenía alguna esencia latinoamericana y hemos destacado más esta esencia latinoamericana. Entonces hemos transformado las sonatas chiquitanas a morenadas, bagualas, tangos, etc.
También he estudiado física y para graduarme he hecho una tesis sobre la dinámica no lineal de los sonidos de la tarca. La tarca posee un sonido muy particular, que en alguna época lo describieron como estridente inclusive, porque tiene un fenómeno físico que es como el redoble de un tambor, ¿no? Entonces, de por sí, la tarca suena como un pito de varita, ¿no? Hace un trrr, pero no tiene esa bolita dentro, ¿no? O sea, suena como si fueran dos instrumentos levemente desafinados, pero no son dos, sino son uno, entonces le hace un instrumento bastante interesante y rico, ¿no? En esta tesis he trabajado sobre las características físicas del sonido tara, que así se llama este sonido, y el sonido no tara, que es aquel que se parece más a una flauta. Justamente se trabaja dentro de la región del caos, o casi en el límite, y hemos encontrado de que estos sonidos están, ¿no?, justamente en el límite del caos. Desde el 2005 que entré como auxiliar para dar clases de piano al conservatorio y hasta ahora, ¿no?, que soy profesora de conservatorio. Como los niños siempre tienen algo que enseñarte, ¿no? Entonces, cada niño es diferente y hay que encontrar también técnicas para que ellos puedan poder expresarse, poderse desarrollar musicalmente. Bueno, yo he entrado como directora académica el año pasado, después del Decreto Supremo 1720, que nos otorgó la licenciatura, el técnico superior y el técnico medio. Entonces es una etapa muy, muy complicada porque es de ordenamiento. Bueno, tenemos un concierto con Gabriel Rebollo, violinista, con el cual tenemos un dúo estable. Luego también, bueno, a corto plazo, presentar los conciertos de Adviento en órgano para la Iglesia Luterana. Y bueno, a futuro muchos proyectos, ¿no? Que bueno, ya en su debido tiempo les estaré contando. Sí. Sus novelas son consideradas por la crítica como las mejores de la literatura boliviana. Tiene a lo largo de su trayectoria cientos de composiciones poéticas. A continuación, Homero Carballo. Nací en un pequeño pueblo en Santana del Yacuma. Los de Santana nos decimos a nosotros mismos Movimas, porque es la etnia sobre la que se fundó la misión jesuítica. Yo llegué a la ciudad de La Paz cuando tenía unos 4 o 5 años, me crié en el barrio de San Pedro, estudié en el Don Bosco, el colegio que está en el Prado, y entré a Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Pero ya desde colegio yo tenía ya ciertas inclinaciones a escribir. Un día llegué al Beni, mi padre ya no vivía en Santana, vivía en Trinidad, y me dio a leer un libro de cuentos de Gabriel García Márquez. Y yo reconocí que García Márquez contaba las mismas cosas que sucedían en mi pueblo. Qué sé yo, peces que caían del suelo, ¿no?, vacas que aparecían nadando por las calles cuando se inundaban. Y entonces yo dije, esto se puede escribir. Y a partir de ahí tomé la decisión de ser escritor. Además que creo que tenía además también un incentivo desde mi nacimiento, no el nombre. Porque mi nombre no es de Homero Simpson, es de Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, por si acaso. No vayan a creer que es, los que tienen 25 años creen que es del Simpson, pero no, es anterior, muchos siglos antes. Mi padre me bautizó en homenaje al escritor de la Ilíada y la Odisea, y me acuerdo que un día le dije, le pregunté por qué me había puesto ese nombre tan feo, ¿no? Y él me dijo, cuando aprendas a leer y a escribir, vas a saberlo. Y así fue. Un día me trajo, cuando ya sabía leer, me trajo una revista Villiquen, eran unas revistas argentinas, ¿no?, de los años 60, que traían cuentos para niños y traían las novelas resumidas
Y en este número venía la Ilíada resumida, con los dibujos de los héroes, de Áyax, de Aquiles, de Agamenón, del caballo de Troya. Y a partir de ahí me sentí muy orgulloso de mi nombre y pobre de aquel que me preguntaba por qué me habían bautizado como Homero. Le contaba la Ilíada y la Odisea más. Efectivamente, mis primeros libros fueron cuentos, y el primero de ellos, Biografía de un otoño, la mayoría eran cuentos sobre la parte amazónica de Bolivia. Después ya fui incursionando en cuentos de otro tipo, más urbanos, cuentos en las ciudades, en Nueva York. La novela que tú mencionas es una novela que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra, es una novela urbana y que tiene que ver más ya con otro mundo, que no es el mundo rural, sino con el mundo urbano de la droga, de las envidias, de los celos, pero también de la literatura, de la poesía, del periodismo, ¿no? Que son los mundos en los que yo me he venido desenvolviendo también en todos estos años, ¿no? Fue un hecho que sale del corazón y del alma. Yo me propuse escribir esta novela para rendir un homenaje a la gente con la que habíamos luchado por la reconquista de la democracia. Es una novela en la que el personaje central de la novela es la ciudad de La Paz, por eso la ciudad de los inmortales, porque esta es una ciudad que yo no sé de dónde, pero siempre saca fuerzas para seguir luchando. Y además, de pronto yo veía en las dictaduras militares que donde no había piedras, donde no había nada, de pronto como por arte de magia aparecían piedras, aparecían barricadas. Entonces, en homenaje a esa gente fue que escribí La ciudad de los inmortales, ¿no? Y ahí están mis amigos, están los cafés, porque buena parte de mi vida ha transcurrido también, no solo en el trabajo, sino en los cafés. A mí me agradan mucho los cafés. Y ahí están los míticos cafés de la ciudad de La Paz, como el Cafecito de La Paz, que sigue todavía vivo, el Café Tokio, que ya no existe, ¿no? Y unos cafés que estaban frente a la Creperí, por ejemplo, y otros cafés que estaban frente a la Universidad Mayor de San Andrés, u otros que habían en el Prado, u otros que habían por acá, por la Plaza Murillo, que era donde se reunían diversos tipos de personalidades y de comunidades políticas también. Por ejemplo, en el Café Tokio se reunía el Grupo Octubre, ¿no? En el Lechingrado, por ejemplo, que era el café donde paraba don Juan Lechín Oquendo, por eso se llamaba Lechingrado, paraban los anarquistas y los representantes de la Central Obrera. Y es también rendir homenaje a ese tipo de gente que hizo posible lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hace un tiempo atrás un periodista me hizo notar que debo ser uno de los pocos escritores bolivianos que ha ganado premios en los 3 géneros, en cuento, en novela y en poesía. El último premio que gané fue justamente con un poemario que se llama Inventario Nocturno, del año 2012. Y en este libro, La luna entre las sábanas, ya incursiono en otro tipo de poesía que era una poesía que me venía reclamando desde hacía varios años atrás. Yo veía que además del romance, era necesario darle a los lectores un poco más de atrevimiento, ir un poco más allá de lo romántico. Es decir, transgredir lo romántico y pasar hacia lo sensual, ¿no es cierto? A los olores, al tacto, a la visión, a la audición, es decir, a todo aquello que acontece en el acto cuando hacemos el amor. Y eso, transformarlo en versos, transformarlo en palabras. Y esa es la intención que tuve cuando escribí La luna entre las sábanas. Y es un libro, es un poemario en el que he trabajado unos 4 o 5 años, ¿no? He estado seleccionando poemas, he desechado otros, ¿no? He renovado hasta que di, digamos, con la voz que yo quería dar, que era poemas que están en la frontera imperceptible entre la sensualidad y el erotismo, ¿no? Ahí están mis poemas. Emilio Villanueva fue el encargado de construir esta edificación, inspirada en el siglo XVIII. A continuación recorreremos la vicepresidencia del Estado Plurinacional. Este edificio se construye durante 6 años, entre 1920 y 1926. Es esa época, una época de política liberal. El liberalismo había decidido modernizar la administración estatal y precisamente el Banco Central de Bolivia, bueno, en esa época se denominaba Banco de la Nación Boliviana, es uno de esos esfuerzos del gobierno de esa época.
Bueno, es un edificio muy complejo. En realidad tiene 3 niveles. Las salas disponibles para el público son bastante emblemáticas ahora. Uno de ellos es el Salón Revolución, el antiguo, la antigua sala de atención al público, donde estaban los cajeros distribuidos. Todavía tenemos los muebles de esa época. Luego tenemos el actual Salón Tupac Katari, un hermoso salón donde se realizaban reuniones de nivel ejecutivo. Personalidades muy importantes acudían a discutir temas financieros en esa sala, y ahora se reserva a actividades muy importantes de la vicepresidencia. La otra sala es la sala denominada Pacífico. Es una sala donde el vicepresidente realiza sus principales actividades protocolares en casos importantes. Y luego está el actual Salón de Movimientos Sociales, que es un salón de reuniones técnicas de la vicepresidencia. Y por supuesto no podemos olvidar el despacho del vicepresidente, que era un despacho, que era una sala también donde estaba la alta gerencia del Banco de la Nación Boliviana. Esta sala tiene todavía parte de ese ornamento arquitectónico, y también los elementos de esa época. Por ejemplo, van a ver ustedes las lámparas imperiales, van a ver las chimeneas, que son hermosas, que están trabajadas en mármol. Era un edificio funcional destinado a la principal entidad financiera del país, el Banco de la Nación Boliviana. Con ese denominativo se crea y funciona así hasta 1928, cuando cambia su razón social a Banco Central de Bolivia. Era un edificio entonces destinado al banco. Vamos a ver, por ejemplo, ahora que este ambiente donde nos encontramos era una de las salas de recuento de los billetes. Aquí habían funcionarios que recontaban todos los días aquellos billetes que van a seleccionar y van a separar los que se usan, los que no se usan. Y tenemos acá la bóveda principal del banco. Esa bóveda es sumamente interesante porque los constructores de la bóveda son los mismos constructores del Banco de Londres. La tecnología de seguridad del banco es una tecnología del primer mundo, y por supuesto en este caso han preferido lo más seguro en esa época, que es los banqueros de Londres. Acá se trasladan ya algunas oficinas de la vicepresidencia desde 1994. Aquí el vicepresidente Cárdenas ya empezó a trabajar con su secretario general, pero formalmente por ley de la República, desde el año 1998 se destina ya este edificio para que funcione como despacho de la vicepresidencia y sede de la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso. En esa época, obviamente, no existía la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero era una especie de oficina auxiliar de los vicepresidentes. Aquí, por ejemplo, si bien le ha prestado atención el vicepresidente Quiroga, pocas veces estaba acá, porque su despacho político, si se puede decir, estaba siempre en el Palacio Legislativo. En cambio, con el actual vicepresidente, esta es su sede principal de trabajo, y las otras sedes ya son sus sedes funcionales de trabajo. Con la presencia del actual vicepresidente se ha dignificado este edificio como emblemático del poder político del país, del Estado. Es la sede del segundo hombre más importante que tiene nuestro Estado plurinacional. Otro vicepresidente que usó mucho este palacio con ese concepto fue Carlos Mesa. Carlos Mesa tenía su despacho allá y él usó mucho este palacio.
y fue con él que por primera vez se abrió al público también. El concepto de palacio es un concepto muy colonial, sin duda alguna, ¿no? Y era muy difícil que ingresen a estos centros de poder como el Palacio de Gobierno, el mismo Congreso y esta sede de la vicepresidencia. Muy pocas veces podía reunir gente del pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero también es un centro de cultura, es un centro importantísimo de debate científico, de debate académico. Es un sitio donde uno puede presentar un libro, una revista, una conferencia. Aquí se han hecho encuentros internacionales, congresos internacionales, con presencia de delegados de 10, 20 países, y eso llama mucho la atención a nuestros visitantes extranjeros porque pocos países han abierto de par en par sus puertas. Hemos concluido el programa del día de hoy. Los esperamos en una próxima cita aquí en Avia Yala.